Y si esa libertad de mantener la plata que tenemos en la AFP, ¿por qué a futuro no le dan, si va a ser de propiedad a las personas también, la posibilidad de tenerlo en la AFP si le parece, o una AFP estatal, por ejemplo? Precisamente porque sabemos que ese sistema fracasó. O sea, en 30 años que lo estamos ocupando, no entregó nunca una pensión que fuera digna y suficiente para asegurar una vida digna. Es más que aseguradora de fondos de pensión, se transformaron en una asociación de fábrica de pobres. Si usted trabaja y le va bien toda la vida, perfecto. El día que se jubila pasa a ser pobre. En este sistema, más del 60% de las personas no alcanzan a costear sus propias necesidades con la pensión que aseguran este sistema que está absolutamente fracasado. Alcalde Jadwe, ¿fracasó porque ahorramos poco, porque el mercado laboral genera muchas lagunas o por rentabilidad? Porque la rentabilidad es alta y me gustaría saber si usted en un futuro sistema de pensiones, ¿cómo ve que pueda rentabilizarse los ahorros o si eso no es relevante? No, a ver, fracasó porque las premisas de su diseño eran falsas. Primero, porque paralelamente cuando se estableció este sistema de pensiones de ahorro individual, se hizo un plan laboral que precarizó el empleo de tal manera que nunca nadie pudo cumplir con las condiciones básicas para que esto funcionara. Y a pesar, los que lograron cumplir con esas condiciones, efectivamente nunca lograron pensiones básicas porque estuvo mal diseñado desde un comienzo, le mintieron a todos los chilenos y además está demostrado en el mundo entero que el sistema de capitalización individual no asegura un bienestar general para la sociedad completa y eso es lo que queremos construir, un sistema tripartito, contributivo, solidario y efectivamente que sea capaz de asegurar vida digna hasta el último día de la vida. Alcalde, ¿usted está consciente de las consecuencias económicas que puede traer el retiro del 100% de los fondos, el impacto en un modelo financiero donde, digamos, los ahorros en las AFP juegan un rol clave? Por ejemplo, podrían, y lo han dicho todos los especialistas, encarecerse los créditos hipotecarios, que hoy son bastante alcanzables en nuestro país. Créditos hipotecarios que tengo yo, que tiene Matías, que tiene usted. O sea, los créditos hipotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos. Son y en caros. ¿Ah? Son caros. ¿En nuestro país? Sí. O sea, comparativamente con el resto del mundo. Dígame, ¿cuánto está la tasa de interés de sus 3 créditos hipotecarios? No las conozco de memoria. Pero efectivamente Pero cuando ¿cómo caro? suma... Estamos en niveles de tasa de interés históricamente bajos, en torno al 2%. Pero eso hoy día en esta situación. Pero si usted pregunta históricamente, las tasas de nuestro sistema bancario te hacen pagar 3 veces porque además están en UF. ¿Y de qué? Usted sabe que somos el único país que tiene UF en el mundo, ¿no? ¿Y de qué depende que sean caros o baratos los créditos hipotecarios? ¿No dependerá la cantidad de ahorro que tenga un país? Es decir, que haya mucho dinero ahorrado, con lo cual haya mucha disponibilidad de dinero. Pero también dependen de las tasas de utilidades que tenga la banca y usted ha visto que en este periodo de tremenda carencia para todo Chile, en donde se empobreció, la mayor parte de los ciudadanos tuvieron utilidades tremendas la banca, asegurada además por los créditos con garantías estatales, en donde hoy día las pymes que consiguieron esos créditos le están pagando y asegurando los costos operacionales a la banca por 4 años. Usted me dice que el valor del crédito hipotecario tiene que ver con la utilidad de los bancos y no con las tasas. Tiene que ver con un conjunto de variables. ¿Las tasas de mercado? Dentro de las que usted menciona, pero también las utilidades absolutamente sobredimensionadas que tiene la banca en nuestro país. Y en ese sentido, alcalde, entonces vuelvo a la pregunta de, esta es una de las consecuencias. Si le preocupa a usted que digamos que exista, por ejemplo, consecuencias al sacar, porque esto significa sacar y retirar una cantidad de fondos importantes que hoy día forman un rol clave, digamos, tienen un rol clave en nuestra economía. Por ejemplo, el caso de los créditos hipotecarios, porque si hay menos plata ahorrada, lo más probable es que sea más caro que nos den un crédito, o tal vez no nos van a dar un crédito. A ver, yo creo que hay que separar las discusiones. ¿Saben por qué? Porque yo entiendo de las preguntas que ustedes están convencidos que las platas ahorradas de las y los trabajadores debieran servirle más a la banca que a sus pensiones. No, estamos diciendo en que... Nosotros no lo consideramos así. No es la banca la que pide crédito hipotecario, bueno, alcalde. Son las personas humildes que tienen crédito hipotecario a lo largo y ancho de Chile. Yo creo que en el nuevo modelo de desarrollo que nosotros proponemos, efectivamente va a haber mucha más liquidez porque van a haber mejores sueldos, porque va a haber un trabajo que proviene de un proceso de industrialización con una banca nacional del desarrollo y efectivamente se podrán establecer políticas para facilitar el acceso a la vivienda, pero en muchas modalidades y no solo en este concepto de pagarle 3 veces la propiedad a un banco porque efectivamente te dan un crédito. ¿Para usted qué es más importante en una economía, la liquidez o la inversión y el ahorro? Hoy día su vocero de economía, Ramón López,
decía que, por ejemplo, referente a las transferencias de plata, están un poco asustados y que no van a hacer tantas transferencias a las personas en su gobierno, eventual gobierno, porque pueden calentar mucho la economía y que tiene miedo que la economía se caliente y genere eventual inflación con mucho consumo. Entonces usted dice, va a haber más liquidez. ¿Eso es lo que importa en una economía? Importa también, po. A no ser que alguien diga que en nuestro país podemos seguir soportando desigualdades tan grandes como la que tienen y que hoy día hace que una persona con el salario que tiene en nuestro país no llegue el día 15 del mes. Y si ese exceso de culpa de liquidez produce calentamiento y inflación, ¿acaso no son los más pobres los que sufren más con esa inflación? Hay formas de también detener y ralentizar la economía cuando ésta se sobrecalienta, pero créame ¿Cómo? que no tiene que ser... A ver, cuando usted plantea una reforma tributaria, efectivamente puede ser capaz de, con esos fondos, promover un desarrollo distinto al país, que tenga efectivamente mayor productividad y además mayor producción. Nosotros hoy día tenemos una brecha en la producción que es bastante significativa. Tenemos una productividad baja y hace muchos años que no invertimos en calidad del trabajo y efectivamente no hemos logrado cerrar esa brecha porque seguimos pagando sueldos miserables y pagándole mucho más al capital que al trabajo. Entonces yo creo que ahí también hay factores productivos que tienen que ajustarse a la nueva situación. Alcalde, hablando de la productividad y del trabajo, usted propone aumentar el sueldo mínimo a 567.000 pesos en 4 años, rebajar la jornada laboral primero en el primer año 40 horas y después a 36 horas en 4 años y repartir el 30% de las utilidades de la empresa en los trabajadores. ¿No teme que con esto baje la productividad de nuestro país? Mire lo que pasa en otras partes del mundo. En Alemania hay jornada laboral incluso menor a las 36 horas, ganan mucho más de lo que esperamos ganar nosotros. ¿De dónde saca ese dato de Alemania? Porque fue el mismo ministro del Trabajo de Alemania el que mintió cuando usted dijo que tenía jornadas laborales de 29 horas. Hay áreas y tienen mucha menor jornada que la nuestra. Tienen, ¿no?, 41 horas laborales semanales y la media jornada es de 19,5. Ok, es probable que haya tenido un error, pero en Alemania, en Europa, en los países desarrollados se trabaja menos, se gana más, el poder adquisitivo de la clase trabajadora es mucho mayor. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de nuestro país, en la productividad nunca se ha incorporado en nuestra clase el clima laboral. Aquí no les importa que los trabajadores ganen poco, no les importa que la plata no alcance a fin de mes. Esa situación no se da en ninguna parte en donde hoy día nos aventajan en productividad, porque efectivamente la calidad de vida en el trabajo les importa. ¿Pero dónde ocurre este ejemplo que usted está dando? Porque dijo Alemania, pero no es el dato correcto. Mire, no tengo el dato específico, pero efectivamente creemos que en Chile es necesario que las familias tengan más tiempo para la familia, ¿no?, más tiempo para divertirse, para descansar, y no que sigamos con la sobreexplotación, porque lo que queremos, y yo no sé si a todo el mundo le ha quedado claro, pero es que este modelo de desarrollo que ha provocado tanta desigualdad y que ha sido capaz de provocar tanta riqueza para unos y tanta incertidumbre para la gran mayoría de la población tiene que cambiar. Y vamos a tener que hacer todo un esfuerzo para hacerlo. Claro, pero solo para entender, digamos, en su modelo y en lo que usted está proponiendo, rebajo las horas de trabajo, las jornadas laborales de los trabajadores, subo sueldo mínimo, eso va a significar también, evidentemente, que de alguna manera se encarece el trabajo. Y además tengo que repartir, estoy pensando en el empresario, repartir las utilidades entre los trabajadores. ¿Qué pasa si a esa empresa le va mal? Una parte de la no, utilidad. 30%, por supuesto. Por supuesto. Ya, pero ¿qué pasa si a esa empresa le va mal? O sea, yo creo, y esto tenemos que discutirlo como país, si alguien piensa que una empresa, para poder subsistir, tiene que pagar malos sueldos, no reconocer el valor del trabajo para asegurar grandes utilidades, yo creo que esa empresa hay que discutir si la queremos en el sistema económico, porque eso es lo que nos ha llevado al estallido, salvo que alguien quiera seguir pagándole mucho más al capital que al trabajo, ¿no?, y que efectivamente sigamos generando desigualdad para en algunos años más tener otro estallido. Nosotros creemos que no y que el mandato del pueblo es bastante claro, efectivamente queremos cambiar el modelo de desarrollo. Usted habló recién de formas de ralentizar la economía si se calienta. La política monetaria es una de las más típicas y clásicas que hoy día está a cargo del Banco Central. Usted ha dicho que mantendría su autonomía, ¿no es así? Así es. De todas formas, a rajatabla. O sea, es que... ¿Cómo lo ha hecho el Banco Central de Chile? El banco sigue siendo autónomo, pero se le entregan otras responsabilidades. Hoy día el Banco Central solo tiene la misión meta inflacionaria, de efectivamente la meta inflacionaria. Nosotros creemos que, por ejemplo, la búsqueda del pleno empleo también debe ser un objetivo del Banco Central, pero además debe tener relación con la política de los gobiernos que están en curso. Le vamos a poner un ejemplo claro.
¿Recuerda la crisis del 98? Sí, claro, 97, diciembre del Sí, sí, sí. 97. Asiática. Ahí el Banco Central desarrolló una política procíclica que fue nefasta para la economía, ¿no? Y cuando más necesitábamos que potenciara la reactivación económica, Subió llevó mucho las tasas hasta el 14%. Claro No que pasó sí. así en la crisis siguiente, cuando efectivamente logró coordinarse mejor con el gobierno, y yo creo que efectivamente tenemos que darle al Banco Central más objetivos y que no solo se preocupe de la política inflacionaria y a través solo de la política monetaria. Dos cositas respecto al Banco Central. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, que el Banco Central prestara plata, diera créditos? Y segundo, ¿por qué usted se pone a proponer cosas sobre el Banco Central si es en materia constitucional y esta lo verá la convención que parte ahora luego? Sí, perfecto, pero nosotros también tenemos atribuciones para mandar leyes para cambiar incluso la Constitución, ¿no? Sí, sí, está bien, Está pero dentro de usted nuestra propondría eso aunque hace cambio constitucional. ¿Y sería O sea, partidario? si es que, espérese, Sí. es que usted está asumiendo que la discusión constitucional va a mantener el Banco Central como está. Yo creo que lo puede cambiar. No por eso, pero usted le está dando, quizás le está dando, presionando, dando órdenes, pero me interesa el otro. ¿Banco Central No debiera presta dar directamente. crédito? Se genera una banca nacional del desarrollo y se genera una nueva discusión sobre la forma en cómo actúa Corfo para hacer transferencias y créditos directos y no tener que pasar necesariamente por la banca. Alcalde, sin duda una de los párrafos de su programa, de las 209 páginas, ¿cierto?, que ha provocado más reacciones o más aireadas, está en la página 92.5 de ese capítulo, que dice: bajo ningún punto se considerará el uso de la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios, lo cual estará garantizado cuando el derecho a la vivienda prime por sobre el derecho a la propiedad privada. Para que aclaremos bien, porque se han dicho muchas cosas, en su gobierno, si usted, ¿cierto?, llega a La Moneda, si una familia o un grupo de familias que no tienen dónde vivir se toman un terreno privado que tiene dueño o la casa de alguien que no está habitando, ¿no se permitirá No, desalojar la casa a esa no es un gente? asentamiento precario, ¿eh? Por eso le quiero preguntar, para que sea bien claro, o sea, el En ese derecho a caso la no. ley. Se hace respeto del derecho de propiedad. Sí. Ahí lo que hay es... Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Lo que, por ejemplo, la gente no sabe. Tenemos más de 1000 hectáreas de propiedad estatal que están absolutamente subutilizadas en las áreas urbanas, mientras cientos de miles de familias y de personas no tienen dónde vivir. Si usted me dice que nosotros vamos a hacer el desalojo para sacarla a la calle, como se ha hecho en estos tiempos, no lo vamos a hacer. Si las vamos a desalojar para llevarlas a una solución habitacional que sea a través de la política habitacional de las inmobiliarias populares que están dentro de nuestro programa, ¿sí?, y que esperamos poder resolver, no como lo que se hace hoy día, que yo la verdad es que hay veces no entiendo cómo no se puede comprender que, por ejemplo, hay gente que pide que la gente que está en situación de calle sea sacada de ahí. ¿Dónde lo lanzamos? ¿Lo lanzamos a Marte? ¿Lo lanzamos a la Luna? ¿Efectivamente queremos que desaparezcan? No. Alcalde, hay casos, se han sacado casos paradigmáticos, el de su partido, pero usted ya han contestado. El caso del asesinado empresario Alejandro Correa, el que ocurrió en la región de Valparaíso. Siguen tomados esos terrenos. La familia no puede hacer nada con ese terreno ni ha sido imposible sacarlos. ¿Usted qué opina en un caso como ese? O sea, que este gobierno no ha dado el ancho para resolver un problema habitacional de familias que, si este gobierno se lo hubiera jugado por resolverlo, ya la tendría ¿Usted desalojaría a esa gente que tomó esos terrenos? No, yo me preocuparía de construir soluciones habitacionales para poder restituir el terreno a las familias que son propietarias. O sea, no desalojaría hasta tener una solución Obvio. habitacional a esa gente, Sí, pese claro. a que están en un terreno que no es suyo, que tiene dueño. Insisto, nosotros no podemos tratar a la gente más vulnerable, no como si efectivamente fueran delincuentes. Entonces, lo que nosotros haríamos era lo que no ha hecho este gobierno y lo que durante mucho tiempo no se ha hecho, que es resolver el tema habitacional, por ejemplo, a través de construcción de viviendas municipales para arrendo a precio justo para Claro, poder pero eso se sacarlas demora. ahí. Daniel, Se ¿cuál es la demora, dis- O sea, pero Alcalde, ¿cuál es- definamos los costos. ¿cuál es la Si el terreno diferencia? está botado y no está utilizado, efectivamente creo que puede ser una opción y se puede además negociar con la familia propietaria para que tenga una contraprestación desde ¿Cuál es ese la mismo terreno. diferencia entre un sitio y un departamento, por ejemplo? Hay personas que tienen departamentos como renta, su ahorro. Usted mismo tiene 5 propiedades, según consta en su declaración. Está perfecto. Esas son caricaturas, pero... No, sabemos lo que- vi en su propia declaración. No sé si está mal, tendría que corregirlo usted. Yo lo vi en se llama Infoprovidad. Infoprovidad. Si es caricatura, le pedimos que corrija, porque es un organismo oficial. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Están sus ahorros ahí de toda una vida, así que no es una crítica.
si a usted se le desocupa uno de esos departamentos que pueda tener arrendado eventualmente y llega una familia que no tiene dónde vivir, de la precariedad absoluta, ¿usted podría sacarlos de ahí? O sea, O si me pasa a mí eso, yo podría sacar a las le voy a personas. dar un ejemplo. El único que está arrendado, porque los otros lo ocupa mi familia, digamos, ¿no? En el tiempo de la pandemia dejaron de pagarme arriendo y no me atreví a sacarlos porque no me da el corazón para sacar a alguien que no puede pagar de una propiedad que a mí me genera renta. Toda la razón. Y si se va esa familia, porque si sabe Daniel, no le puedo pagar, me voy, queda desocupado, usted no encuentra un arrendatario, llega una familia sin casa, se lo ocupa. Es que sabe que eso es como el teatro del absurdo, porque sería muy difícil que una familia llegara a un departamento. Estamos hablando, y el terreno lo dice... Ha pasado, nosotros en la mostramos Florida, un caso en recién. la Florida de casas que Está todavía bien. no se han entregado, que están en proceso de entrega, sus Bueno, dueños han pagado, que Insisto, están pagando mes a si mes. tuviéramos un gobierno que tuviera un mínimo de sensibilidad y que hubiera acelerado los procesos de construcción de vivienda para efectivamente satisfacer las necesidades habitacionales, porque aquí lo que está en juego y lo que está en discusión es si la vivienda es un derecho humano. Nosotros creemos que sí, este gobierno cree que no, y la gente que cree que efectivamente puede tener un parque habitacional, una ciudad absolutamente vacía, creo que se equivoca. Nosotros necesitamos asegurar el derecho a la vivienda para que esto no vuelva a pasar. O sea, lo que nosotros queremos es que no haya nunca más una toma, pero para eso el Estado debe ser proactivo en resolver a través de diversas políticas que hoy día no existen porque no hay voluntad para satisfacer esa necesidad que es básica. ¿Cuánto es el déficit, alcalde? ¿Usted sabe cuál es el déficit habitacional hoy en nuestro país? Por lo tanto, ¿cuántas casas nuevas se necesitan? El déficit cuantitativo está cerca del 500.000, pero el cualitativo casi multiplica por más del 50% esa cantidad. Ya, pero eso Porque significa... usted sabe que hay una cantidad enorme de viviendas que han sido construidas por el Estado, pero en el minuto que se las entrega ya son parte del parque deficitario de vivienda. Incluso el Servio construido en zonas de riesgo. No creemos que eso sea sostenible. Todo este plan plantea más o menos 35 mil millones de dólares, que es una cifra que duplica los últimos dos En régimen. gobiernos. En régimen, pero usted dice, porque he leído que es a partir de alzas de impuestos, diversos impuestos, pero eso tarda en que se aprueben, en que lleguen, en que se cobren. Y por mientras, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Un endeudamiento? Y ese endeudamiento no puede generar problemas a los equilibrios fiscales de nuestro país y que el crecimiento se afecte. Nosotros tenemos en el concierto mundial un endeudamiento bastante bajo. Ahora. Algunos economistas bastante conservadores dicen que nos queda la posibilidad de endeudarnos hasta en un 14-15% adicional del PIB, y nosotros creemos que podemos avanzar en ese endeudamiento para no permitir que nadie más se quede atrás y que las familias no sigan sufriendo, mientras esto se aprueba la reforma tributaria para poder asegurar retornos futuros, ¿no? O sea, ingresos futuros que sean... Los retornos futuros son siempre cuando crezcamos. Todos los economistas serios dicen que si usted sube mucho las tasas impositivas y no genera crecimiento, no saca nada con cobrar porcentajes yo de ingresos a esos menores. economistas les pediría que se leyeran el programa, porque ahí hay un programa de industrialización y un programa de que una parte grande de esos nuevos fondos, incluso los que se podrían obtener desde el crédito, van para desarrollar un ciclo virtuoso de emprendimiento, de ayuda a las pymes y de crecimiento, pero crecimiento basado en el salario y no en la utilidad. Y eso es una de las transformaciones, por ejemplo, dos ejemplos esenciales: reconocimiento constitucional al trabajo doméstico, construcción de un sistema nacional de cuidado que podría no solo generar una cantidad de empleo bastante importante, sino que además permitir, ¿no?, que mucha gente que hoy día, sobre todo mujeres, no pueden incorporarse al sistema formal de trabajo, lo puedan hacer porque somos capaces de socializar los cuidados que hoy día solo recaen en las mujeres. Alcalde Daniel Jadue, se nos va el tiempo, así que vamos a ir ahora a preguntas y respuestas cortas, ¿ya? Okay. Nosotros hacemos las preguntas cortas y usted se compromete también en respondernos corto. ¿Revisará los tratados internacionales que hoy tiene de comercio, que hoy Chile tiene firmados, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea? Sí, está dentro de las atribuciones de todo gobierno, ¿no? Ya, ¿y según qué criterios lo cortaría, digamos, o lo cambiaría? ¿Qué eliminaría? Tratar de eliminar todo obstáculo a los procesos de industrialización en ciencia, en tecnología, que nosotros pretendemos desarrollar y que hoy día tienen obstáculos. ¿Tiene alguno en la mira o no? Industria farmacéutica, el tema de las patentes. Ya, pero el tratado, el TLC con Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros creemos, por ejemplo, que nuestro país no puede depender de una industria farmacéutica hiperconcentrada e internacional,
para resolver problemas básicos como el que tuvimos ahora. Recordar que en la década del 60 producíamos vacunas y éramos bastante más autónomos con el Laboratorio Chile, que hoy día ya no le pertenece a nuestro país. Sí, pues el jefe del ISP en su momento, de los años 90, acusó a Cuba, sin más lejos, de presión para que se dejaran de fabricar algunas vacunas aquí porque se fabricaban allá. Eran los primeros años de la concertación. Yo creo que podemos avanzar en una industria farmacéutica que sea chilena y que nos asegure poder atender de manera oportuna a nuestra población sin depender y menos tener que salir a pagar 3 veces lo que cuesta una vacuna solo para poder obtenerla de manera oportuna.